Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4, el cual está compuesto por Montalvo Hugo Antonio, Cruz Chávez Arturo, Fuentes Carrillo Eric Andrés y Yopigua Torres José Yael. Venimos a presentar el tema de subdrenes, geodrenes, capas drenantes, drenes de penetración transversal y trincheras estabilizadoras. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán, pertenecientes a la carrera de Ingeniería Civil de la materia de carreteras, dada por el ingeniero Milton Cuesta Martínez. Esperemos sea de su agrado. ¿Qué tal? Mi nombre es José Aljopigua Torres, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Vengo a hacer la representación del ejercicio de subdrenes y geodrenes asignadas por el ingeniero Milton Cuesta Martínez. Soy integrante del equipo número 4 y pues daré comienzo al ejercicio. Prosiguiente a esto, debemos de tener en cuenta que es muy importante que nos demos cuenta de qué es un subdren, en el cual pues sabemos que es necesario para controlar el flujo subterráneo del agua, para la protección del pavimento, ya sea la estabilización de taludes, de cortes, terraplenes de terracería y puentes. En este caso también tenemos lo que son los subdrenes longitudinales, los cuales serán aquellos que se colocan paralelamente al eje longitudinal, y también tenemos lo que son subdrenes transversales, los cuales serán los que se construyen perpendiculares o esviajados con respecto al eje. Algunos materiales que se suelen ocupar para la construcción de estos subdrenes suelen ser material filtrante, como son las arenas y gravas, y ya sea PVC o polietileno. Continuando con esto, debemos de leer correctamente las indicaciones, en el cual nos pide que realicemos el procedimiento para cuantificar y generar las cantidades de obra correspondientes, así como el criterio utilizado para definir los cadenamientos donde se ubicarán. Hacemos comienzo a lo que es la parte de subdrenes, en el cual la indicación nos dice que el nivel de aguas freáticas estará ubicado a 1.48 metros con respecto al terreno natural que partirá del kilómetro 2860 al kilómetro 3500. En este caso debemos de ver nuestro AutoCAD que fue proporcionado, en el cual ustedes se preguntarán cómo ubicamos lo que son nuestras niveles freáticos. Entonces partimos de lo que es el terreno natural, el cual será esta línea verde que nosotros tenemos aquí. Entonces nos dice que la tenemos ubicada a 1.48 metros. Entonces creamos una capa, en este caso ya tengo esta capa creada. La seleccionamos y le ponemos un color si nosotros deseamos. Posteriormente, una vez seleccionada, partimos del terreno natural, que es la línea verde como les comentaba, y trazamos 1.48 metros hacia abajo. Entonces ponemos que es 1.48 y le damos enter. En este caso, como ya les comento, yo ya tengo esta línea. Esto vendrá, como dice la instrucción, del cadenamiento 2860 hasta el cadenamiento 2500, 3500. Entonces, debemos de ir haciendo este proceso para cada uno de los cadenamientos hasta llegar al cadenamiento que pues nos fue asignado en la indicación, que como pueden apreciar pues es el cadenamiento 3500. Y aquí tenemos lo que es nuestro nivel de aguas freáticas. Una vez nosotros ya tenemos esto ubicado, procedemos a hacer el trazo de también el siguiente nivel de aguas freáticas, que dice que es de una distancia de 2.85 con respecto al terreno natural del kilómetro 3500 al 4140. En este caso pues volvemos a hacer el mismo procedimiento, en el cual nosotros vamos a ubicar el cadenamiento y vamos a establecer lo que es la distancia. Pues volvemos a generar otra línea que será la de 2.85. Ya la tengo yo, entonces en este caso las selecciones y posteriormente volvemos a hacer el trazo de la línea, en el cual nos posicionamos en el terreno natural y marcamos 2.85. Entonces marcamos 2.85 y pues tenemos lo que es nuestro nivel de aguas freáticas. Posteriormente a esto pues seguimos haciendo este procedimiento hasta el cadenamiento final, que es el 4140, donde estableceremos el último nivel de aguas freáticas y
Una vez ya hayamos creado todos nuestros niveles de aguas freáticas, procedemos a hacer la elaboración de nuestro Excel, en el cual, como pueden apreciar, yo ya lo tengo rellenado, pero iré explicando paso a paso cómo fue el procedimiento de todo esto. Como pueden apreciar, tenemos como número 1 los cadenamientos, en el cual, si se dan cuenta, los cadenamientos los tenemos a cada 20 metros. Entonces, por ejemplo, si yo borro esto, que son los cadenamientos que yo ya tenía anteriormente, si los borro yo y pongo el cadenamiento inicial, que es 2860, 2860, y el siguiente, que es 2880, si se dan cuenta son a cada 20 metros, 2880, y arrastro la fórmula, nos darán todos los cadenamientos que nosotros debemos de obtener a lo largo de este proceso. Si se dan cuenta, el último cadenamiento que obtenemos aquí es el 4140. Si nosotros nos vamos a nuestro AutoCAD, podemos verificar que estamos en lo correcto, ya que tenemos el cadenamiento 4140, que es el último cadenamiento que nos ha proporcionado nuestro AutoCAD. Para posteriormente, una vez ya tenemos los cadenamientos, procedemos a hacer el vaciado de lo que es la subrasante y el terreno natural. Estos dos datos nos los va a proporcionar nuestro AutoCAD, en el cual, si nosotros nos vamos al cadenamiento 2860, podemos apreciar que tenemos lo que es nuestra subrasante, que es de 2845.18, y tenemos nuestro terreno natural, que es de 2845.11. Si nosotros nos vamos a nuestro Excel, tenemos que tener las mismas cantidades. Entonces vemos que tenemos 2845 y 2845.11. Posteriormente, esto es un proceso tardado, pero debe de realizarse de la manera correcta para tener un mínimo margen de error, en el cual pues el vacío de estos datos será de ir viendo cada uno de estos datos que nos va a proporcionar nuestro AutoCAD, hasta que lleguemos al último, que es el de 4140. Si nosotros checamos nuestro subrasante, tenemos 2744.48 y nuestro terreno natural, que es de 2741.97. Entonces, si checamos nosotros, verificamos que tenemos 2744.18 y 2741.97. Coinciden nuestros valores. Para posteriormente a esto hacemos lo que es la resta de lo que es nuestra subrasante menos nuestro terreno natural, y de ahí podemos arrastrar la fórmula. Como les digo, si yo borro todos estos datos y vuelvo a hacer la operación, no tengo ningún problema, ya que pues estoy haciendo correcto el procedimiento. Hacemos la resta y tenemos este resultado, lo arrastramos toda la fórmula hasta el último cadenamiento y nos sale nuestro resultado que buscamos. Posteriormente a esto volvemos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a restarle el terreno natural, nuestra subrasante. Una vez ya hicimos el mismo procedimiento, procedemos a establecer nuestro nivel de aguas freáticas, que nos dice que tenemos de 1.48 del kilómetro 2860 al 3500. Como pueden apreciar, tenemos el 2860, tiene que llegar hasta el 2500, hasta el 3500. Entonces bajamos y encontramos que en el 3500 acaba el 1.48, para posteriormente seguir con el 2.85. Entonces vemos que tenemos el 2520 y seguimos con el 285. Proseguimos y vemos que hasta el último cadenamiento tenemos el 2.85. Para posteriormente a esto hacer las diferencias y obtenemos el 1.55. Esto va a variar de acuerdo a las distancias entre cada uno de los cadenamientos. Para posteriormente nosotros ya tengamos esta tabla llena de estos valores, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ok, deberemos de establecer en qué partes de nuestro AutoCAD debemos de utilizar lo que sean subdrenes o geodrenes. En este caso comenzaremos con los subdrenes, en el cual debemos de tener algo en cuenta muy importante, ya que el subdren será ubicado si llega a tener contacto con nuestra subrasante. Nuestra subrasante está indicada con esta línea de color rojo. Entonces pues seguimos buscando, vemos que pues en ninguno de estos cadenamientos pues llegamos a tener el contacto con
con nuestra línea roja. Nuestro nivel de aguas freáticas, recordemos que es la línea amarilla, y nuestra subrasante es la línea roja. Entonces seguimos buscando para encontrar si en alguna de estas tenemos algún contacto. Entonces llegamos a la 3220, en la cual nosotros por criterio propio establecimos que deberemos de asignar un subdren del lado derecho. Como pueden apreciar, aquí tenemos qué lado es, tenemos que es derecho, y de este lado tenemos que es izquierdo. Entonces nosotros por criterio establecimos que pondremos un subdren derecho, ya que tenemos el contacto con lo que es nuestra subrasante. Entonces en nuestro Excel debemos hacer lo mismo. En el cadenamiento 3220 buscamos el cadenamiento 3220, establecimos que tenemos un subdren derecho. Seguimos buscando en qué otro tenemos contacto, y podemos ver que en el 3260 nos aproximamos a un contacto. Entonces nosotros vemos que nosotros establecimos que en el 3280 estamos demasiado cerca de hacer contacto con nuestra subrasante. Si se dan cuenta, pues eso sí es una diferencia notoria entre la 3260 y la 3280. Pues nosotros hemos establecido que pondremos un subdren completo de ambos lados, de izquierda tanto derecha, porque tenemos casi el contacto próximo con lo que es nuestra subrasante. Entonces checamos que tenemos en la 3280, y también le pusimos que en la 3300 pondremos un subdren completo. Como pueden apreciar, pues tenemos el contacto con nuestra subrasante. Seguimos buscando y vemos que en la siguiente tenemos, en la 3330, tenemos también el contacto de nuestra subrasante con el nivel de aguas freáticas. Pero en este caso, si se pueden dar cuenta, tenemos que esta línea va por arriba de la subrasante, y sin embargo en estas va por debajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que en la 3320 nosotros establecimos que por criterio vamos a poner un geodren, ya que pues va por arriba de nuestra subrasante. Entonces vemos que partimos de la 3320, seguimos en la 3340, 3360, 380, 400, 420, 440, 460, 480. En la 480 llegamos a que tenemos geodrenes. Entonces buscamos de la 3320, que era donde partimos, hasta la 3380, 480, que tenemos de geodrenes. En este caso pueden apreciar que tenemos los geodrenes completos que nosotros a criterio pues hemos establecido, y posteriormente a esto en la 3500 nosotros ya habíamos establecido anteriormente que íbamos a poner un subdren completo. También prosiguiendo con nuestros subrasantes y nuestros cadenamientos siguientes, seguimos buscando si en algún otro momento pues llegamos a necesitar alguna otra obra. Vemos que pues ninguna de estas llega a necesitar la obra. Entonces seguimos buscando 3620, 3640. Vemos que pues en ninguna de estas pues hace el contacto próximo con nuestra subrasante, el cual pues es un criterio que debemos de tomar en cuenta. Seguimos hasta la 3760. Si se dan cuenta, en la 3740 pues no tenemos contacto, y en la 3740 vemos que sí tenemos el contacto por arriba de nuestra subrasante. Esto cabe recalcar que pues debemos de partir de lo que es nuestro terreno natural. Entonces el trazo pues nos marca que es aquí arriba, ya que pues debemos de tener una delimitación correcta de lo que debemos de poner nosotros. En este caso pues nosotros pusimos que en el cadenamiento 3760 lo buscamos, aquí está, pusimos un geodren completo, ya que está por arriba. En la 3780 nosotros establecimos 3780, pusimos que tendremos un subdren completo, y en la 3800 un subdren derecho. Verificamos, pusimos un completo en la 3780 y un geodren derecho en la 3800, porque pues ya tenemos casi el contacto próximo a lo que es nuestra subrasante.
Se preguntarán por qué de este lado no lo pusimos. No lo pusimos porque pues como pueden apreciar tenemos ya lo que es la pendiente, entonces aquí como que ya no influiría tanto. Seguimos buscando, en la 3820 no tenemos. En la 3840 nosotros pusimos que en la 3840 pondríamos un subdrain completo. ¿Por qué? Porque ya estamos próximos a hacer contacto con lo que es la subrasante. Entonces seguimos buscando. Tenemos la 3860. La 3860, como se pueden dar cuenta, está por arriba de nuestra subrasante. Entonces eso significa que nosotros debemos de poner un geodren. Seguimos buscando. En la 3880 pues también tenemos que es por arriba. Buscamos en el Excel y podemos ver que tenemos pues un geodren completo en la 3860 y en la 3880. Esto es de verdad pues importante tenerlo en cuenta, ya que pues son las obras que deberemos de construir. Seguimos buscando en el Excel. Tenemos que en la 3960 a la 4000 tendremos geodrenes. Entonces buscamos la 3960, 3040, 3960. Aquí tenemos el cadenamiento. Entonces nos damos cuenta que perfectamente tenemos lo que es nuestro nivel de aguas freáticas, la distancia que nosotros habíamos dicho que era de 2.85, como pueden apreciar. Entonces pues seguimos estableciendo un geodren. Seguimos buscando, también ocupamos un geodren en la 3980, otro geodren en la 4000. En este caso pues sí es importante que nosotros sepamos qué establecer. Entonces verificamos que sí correctamente tenemos lo que son los geodrenes completos. En la 4020 nosotros establecimos que ocuparemos un subdrain completo. Nos vamos a la 4020 y vemos que tenemos un subdrain. Esto es a criterio propio. Seguimos buscando. Tenemos el contacto en la 4060 con la subrasante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que establecimos que en la 4060 pondremos un subdrain derecho, porque nada más nos está afectando de este lado, que es pues es esta área que está aquí. Entonces pues es la única que debemos de considerar. Y en la 4080 también pusimos un subdrain del lado derecho, nada más porque pues tenemos la proximidad a tocar lo que es la subrasante. Y pues proseguimos buscando y pues nos damos cuenta que hasta aquí, que es nuestro último encadenamiento, pues ya no tenemos más acercaciones o proximidades con lo que es la subrasante. Entonces hasta aquí acabamos de destinar nuestras obras para posteriormente hacer nuestro cálculo del subdren, en el cual nos dice que deberemos de partir del cadenamiento inicial al cadenamiento final. Como pueden ver, pusimos que iniciamos de cadenamiento 3220 al 3240. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestro primer subdren, ojo, hay que recalcar mucho aquí, nuestro subdren derecho empieza en la 3220 y acaba en la 3240. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestro AutoCAD y buscamos, tenemos el subdren aquí. Entonces seguimos buscando y vemos que aquí en la siguiente, que es la 3240, ya no tenemos alguna hora. Entonces hasta aquí acaba. Como les decía, los cadenamientos van a cada 20. Entonces pues es una manera mucho más fácil de poder guiarnos. Seguimos buscando que tenemos en la 3280 y en la 3320 acaba. Entonces nos vamos a los datos. 3280, que es esta, y acaba en la 3320. Verificamos, vamos a AutoCAD 3280. Vemos que aquí tenemos el subdren que nosotros habíamos establecido que íbamos a poner. Seguimos 3300, 3300, 3320. Aquí hace el cambio de ser un subdren a ser un geodren. Entonces hace como que el cambio repentino y es por eso que hasta aquí termina. Seguimos con la 3500 y acaba en la 3520. Checamos 3500, buscamos el cadenamiento y aquí tenemos que está nuestro subdren y acaba en la 3520. Como les digo, pues es mucho más fácil porque pues vamos en cantidades de 20 en 20, entonces no es como que muy complicado. Vamos en la 3500, la buscamos en la 3500 y en la 3520 cambia porque pues aquí ya no hay una hora. Seguimos en la 3780, buscamos en los datos 3780, tenemos que está aquí y nos dice que acaba en la 3820.
3820, entonces sería hasta acá. Como se dan cuenta, pues tenemos ya nuestras obras destinadas, ya las habíamos establecido anteriormente. Entonces tenemos que acaba en la 3820, porque si nos posicionamos en lo que es nuestro AutoCAD, en la 3780, pues tenemos nuestra obra y acaba en la 3820. Entonces aquí ya no tenemos obra, seguimos y hasta aquí es hasta donde acabamos nuestras obras. Entonces nosotros por eso destinamos a que pues hasta aquí acaba. Entonces hasta aquí es el término. Seguimos con la de 3840 a la 3860, 3840 que es la siguiente, a la 3860. Hasta aquí acaba. ¿Por qué? Porque tenemos subdrain, pasan 20 y se convierte en geodrain. Entonces hasta aquí acaba. Seguimos con la 4020 a la 4040, que tenemos 4020, subdrain completo a la 4040. ¿Por qué? Porque ya después se convierte en se termina la obra. Entonces seguimos buscando en nuestro archivo. Tenemos por último la 4060 a la 4100. Buscamos en nuestros datos 4060. Tenemos estos dos subdrains a la 4100. Entonces si nos vamos al AutoCAD, tenemos que es 4060, que es esta de aquí. Seguimos, tenemos otra obra que, como ya les había dicho, pues íbamos a establecer un criterio porque pues tenemos la proximidad. Y en la 4100 acabamos, porque aquí ya no tenemos otra obra. Entonces nosotros por criterio pues ya no establecimos otra. Entonces una vez ya obtenidos estos datos, hacemos la diferencia, que es la resta entre la inicial y la final, y pues nos dan las longitudes. Estas son las longitudes o las diferencias que hay entre cada uno de los cadenamientos, y hacemos la longitud total, que será la suma de todas las longitudes entre los cadenamientos. Posteriormente a esto hacemos la elección de nuestro tubo, en el cual pues vamos a ocupar para la construcción de esta misma, el cual nosotros hemos escogido lo que es una medida del tubo de 6 pulgadas, su conversión son 0.15 metros y 15.24 centímetros. Como pueden apreciar en esta tabla tenemos lo que es la medida en pulgadas, tenemos la medida en centímetros y el área hidráulica. El área hidráulica va a ser muy importante en este factor, ya que lo vamos a ocupar posteriormente. Pueden apreciar que es de 0.018. Más adelante iremos buscando igual estos valores. Por prosiguiente tendremos que hacer el cálculo que nos piden las indicaciones del inicio, que nos dice que tenemos que hacer definir y cuantificar las cantidades de obra correspondiente. Entonces comenzamos con la excavación, en el cual debemos de tener definido la estructura de nuestra construcción, en el cual, como pueden ver, tenemos lo que es el material compactado, material granular y la plantilla. En este caso tenemos que el relleno granular será de una base de 0.8, como pueden apreciar en la imagen, 0.8 por una altura de 0.8 también. Entonces aquí está la altura y aquí está la base. Hacemos la multiplicación de la base por la altura y tenemos el área, que es 0.64. La longitud, esta longitud nosotros la obtenemos de la longitud total que sacamos anteriormente de los cadenamientos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esto es de total funcionalidad en la elaboración de este ejercicio. ¿Por qué? Porque posteriormente necesitamos sacar el volumen en metros cuadrados cúbicos, mejor dicho, que puede ser con la multiplicación del área por la longitud, teniendo 140.8 de relleno granular. Posteriormente tenemos el relleno compactado. El relleno compactado tendrá una base, que es la parte de aquí arriba, una base de 0.8 y una altura de 0.4. Hacemos lo mismo, la multiplicación, y obtenemos el área, que es de 0.32. Y posteriormente tenemos la longitud. Volvemos a hacer lo mismo para tenerlo en metros cúbicos, y tenemos que es la multiplicación del área por la longitud, dándonos un resultado de 70.4. Por último tenemos lo que es la plantilla. La plantilla tenemos esta parte de abajo, que es 0.8, como está aquí, por 0.1. Entonces hacemos la multiplicación y nos da 0.08. Tenemos la longitud. La longitud es la misma que igual de arriba, que es la de 220.
y hacemos la multiplicación de 220 por 0.08, dándonos un resultado de 17.6 metros cúbicos. Haciendo la suma posterior para obtener el volumen total, tenemos que tener que resultado como 228.8 metros cúbicos de volumen total. Esto que calculamos aquí arriba, procederemos a hacer el desglosamiento de esto para pues una mejor comprensión. Comencemos con el material granular, en el cual pues como les comentaba anteriormente, debemos de tener lo que es la base y la altura. Entonces pues tenemos lo que es el relleno granular, que lo buscamos aquí. Tenemos que es 0.8 de base, lo ponemos por 0.8 de altura, como está en la imagen. Procedemos a hacer la multiplicación y tenemos 0.64. La longitud la venimos trabajando igual, 220. Tenemos un volumen de 140.80, que podemos comprobar que es la misma esta que esta de arriba. Damos cuenta que pues es similar, es la misma. En este caso debemos de tener que se deberá de hacer descontar el área que ocupa pues la tubería. En este caso tenemos lo que es la base de lo que es la tubería, que es 0.15, que esta la venimos arrastrando desde la medida del tubo convertida en metros. 0.15 por el área. El área, como les comentaba, pues la sacamos de esta tabla o simplemente también podemos hacer la conversión. Entonces en este caso tenemos que 0.018 la escribimos y para posteriormente tener el resultado. Si no la tenemos en una tabla, ¿qué podemos hacer para sacar esta área? Debemos hacer la multiplicación de pi por la medida de nuestro tubo al cuadrado sobre 4, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces pues ya tenemos el área, que es nuestra fórmula pues que conocemos cotidianamente. Posteriormente a esto pues tenemos que resultado es de 4.013 de volumen, y para tener la cantidad de material granular que nosotros estamos pues ocupando, vemos que es de 136.78, y nosotros ¿cómo obtenemos esto? Pues simplemente hacemos la resta del relleno granular menos la tubería, que sería el volumen total del relleno granular menos el volumen de la tubería, dándonos como resultado 136.78. Posteriormente vamos con el relleno compactado, que es este. Entonces vamos a hacer el cálculo igual, que es el relleno compactado, que es 0.8 de base, que es el relleno compactado, por 0.4 de altura. Vemos que tenemos los mismos datos, multiplicamos, tenemos 0.32 de área, la longitud la misma de siempre, 220, y el volumen tenemos que es 70.4. Podemos apreciar que es el mismo de arriba, no varía. Entonces en este caso pues seguimos teniendo el mismo material pues compactado. En este caso procedemos con la plantilla. La plantilla en este caso pues simplemente será lo que es nuestra imagen, que es la base de 0.8 por la altura de 0.1, como pueden apreciar aquí, y lo multiplicamos, obtenemos el área que es de 0.08, y también escribimos nuestra longitud para obtener un volumen de 17.6. Como se pueden dar cuenta, también cumplimos con los primeros valores que nosotros habíamos sacado. Todo esto es claro que estamos haciendo como que un desglosamiento para pues un mejor entendimiento del cálculo de esto mismo. Tenemos 17.6 de resultado final, y ahora nosotros pues nos vamos a preguntar cuántas cantidades de tubo o qué tanto de tubo nosotros necesitamos para la construcción de esto mismo. Es importante saber que cotidianamente los tubos que nosotros compramos en las ferreterías o en las constructoras nos las suelen vender en tramos de 6 metros. Esto es importante. Entonces tenemos la longitud total, que es de 220. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de dividir la longitud total entre la cantidad de metros que nos suelen vender la pieza de tubo. Entonces hacemos la división y nos da un total de 36.67. Pero ojo aquí, es importante saber que pues, no nos van a vender 36.67 pedazos de tubo, piezas de tubo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros redondeamos
a lo que nos da 37 piezas. 37 piezas de tubo son las que vamos a ocupar. Proseguimos con lo que es el acarreo del material, en el cual pues debemos de tomar en cuenta que será el material pues granular que está acá, que es el resultado que obtuvimos arriba, como pueden apreciar, y el material compactado, que es el que está aquí. Entonces deberemos de multiplicar estos por un desperdicio de 0.08. Esto es un valor que ya viene preestablecido, entonces simplemente hacemos la multiplicación y obtenemos el volumen. Esto es muy fácil hacerlo porque simplemente es una multiplicación cotidiana. Para obtener el acarreo del material deberemos hacer la suma de lo que es el volumen del material más el volumen con el desperdicio. Entonces tenemos un total de 223.76. Posteriormente a esto hacemos lo que nos pide el ejercicio, que debemos de tener en cuenta un acarreo de 9 kilómetros para la grava, arena y piedra y 1.3 kilómetros para el agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que este valor lo multiplicamos, o lo jalamos mejor dicho, al 1.3, que será para lo del agua, y lo multiplicaremos por 9 para que nos dé pues el acarreo que vamos a ocupar en total para el material, dándonos como resultado 2013.86 metros cúbicos. Como pueden apreciar, aquí tenemos una imagen de cómo es la representación. Igual es lo mismo que aquí arriba, del cual pues estará el acostillado, nuestro tubo, nuestro colchón, el relleno compactado y el granular. Como les decía, el granular pues era ya sea arenas o gravas, y pues la plantilla. Procedemos con lo que es ahora el cálculo del geodren, que es similar al anterior, que ahora en lugar de guiarnos con lo que son los subdrenes, haremos con lo que son los geodrenes. En este caso iniciamos en el 3320, vamos a los datos, 3320, lo buscamos y vemos que tenemos 3320, tenemos lo que es un geodren completo y nos dice que parte hasta el 3500. Comprobamos y tenemos que sí, tenemos correctamente la misma distancia. Vemos con el siguiente, que es el 3760 y acaba en el 3780. 3760, buscamos 3760 y acaba en el 3080. ¿Por qué? Porque tenemos geodren y después se convierte en geodren. Si nosotros nos vamos a nuestro AutoCAD, 3760, lo buscamos, tenemos acá el geodren y se convierte en subdren. Entonces aquí tenemos el cambio de la 3760 de geodren a la 3780 de subdren. Entonces regresamos a nuestro Excel, nos vamos a la parte de geodren y seguimos verificando. Tenemos lo que es la 3860 y acaba en la 3900, 3860. La buscamos, acaban a 3900 porque pues posteriormente ya no tenemos pues otra obra. Por último tenemos lo que es la 3960 a la 4020, 3960 que está acá a la 4020 porque tenemos geodren completo y se convierte en subdren. Si nos vamos a nuestro AutoCAD tenemos que es la 3960, 3960, la buscamos, aquí tenemos geodren y subdren, entonces se convierte aquí. Si ven la diferencia, que aquí está arriba y pues aquí ya está por debajo. Entonces pues ahí tenemos el cambio. Ya tenemos estos datos, procedemos a hacer lo mismo que hicimos en subdrenes, hacemos la suma de lo que son las longitudes, tenemos un resultado de longitud de 300 y obtenemos que pues también ocuparemos las medidas de tubo, que son de 6 pulgadas. En este caso tenemos una referencia de un geodren planar en el cual no incluyera pues tubería, pero en este caso tenemos que los anchos disponibles son de 0.5 metros, 1 metro y 2 metros y con un largo de 50. También tenemos lo que es el geodren vial, que ya incluye la tubería, en el cual encontraremos con diámetros de tubería. En este caso pues lo tenemos en milímetros y en pulgadas tenemos de 65 milímetros, 100 milímetros, 160 y 200. En pulgadas serían 3, 4, 6 y 8. En este caso nosotros pues vamos a escoger uno de 6 pulgadas, que será pues este que está aquí.
y pues vemos que tenemos los anchos disponibles en cada uno. Los de color verde son los anchos disponibles que tenemos en cada uno y los rojos son los que no tenemos disponibles. En este caso tenemos que es de 0.5, de 1 y de 2 no tenemos de 3 pulgadas. Tenemos en el de 4 pulgadas tenemos de 0.5, 1 y 2 tenemos los 3. En el de 6 tenemos que nada más 0.5, 1 y en el de 2 no lo tenemos disponible. En el de 8 pulgadas tenemos que solamente podemos obtener el de 0.5 porque el de 1 y el de 2 no está disponible. Tenemos un largo tanto de 50 metros como de 35. El de 50 partirá desde 3 pulgadas hasta 6 y en el de 8 solamente abarcará de 35 metros de largo. Posteriormente hacemos el mismo cálculo que es la excavación, en el cual pues tenemos lo que es la plantilla, el relleno de material filtrante y el relleno de material compacto. Entonces tenemos lo que es la base, que es 0.8 por la altura de 0.1 teniendo un área de 0.08. Multiplicamos, ponemos la longitud que como les decía pues es la anterior de aquí de 300 y tenemos un volumen de 24 metros cúbicos. Procedemos con el relleno de material filtrante. Tenemos que pues son 0.8 por 0.8 teniendo un área de 0.64. La longitud es la misma y tenemos un volumen de 192 metros cúbicos. Posteriormente a esto tenemos 0.8, 0.4 de altura en el material compacto, que es este 0.8 y 0.4, área de 0.32, la longitud de 300 y un volumen de 96 metros cúbicos. Posteriormente pues solemos hacer lo que es el desglose, como anteriormente lo hicimos, que es el relleno del material filtrante, 0.8 de base, 0.8 de altura, el área de 0.64, la longitud de 300 y el volumen de 192 metros cúbicos. La tubería también tenemos que descontarla, en este caso pues les decía que tomamos lo que es la cantidad en metros, que es 0.15 por el área, como les decía es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso pues nos da el resultado de 0.18 o podemos ocupar la tabla que anteriormente les había mostrado, que es esta de aquí arriba, 0.18 con un número de pulgada de 6, aquí pueden ver, ya si no podemos el de 8 y aquí sucesivamente, que son los más comerciales. Siguiendo con esto tenemos la longitud de 300 y tenemos que es 5.47 de lo que ocupa de volumen la tubería. Entonces hacemos la resta y tenemos que de relleno de material filtrante tenemos 186.52. Posteriormente solemos hacer lo mismo, el cálculo de cantidad de tubo que nosotros vamos a ocupar, que es dividir la longitud total entre las secciones que usualmente se suele pues vender el tubo, que son en secciones de 6 metros, dándonos un resultado de 50 piezas. Entonces pues aquí ya tenemos una cantidad más exacta, el cual nos suele pues ser más precisa y pues favoreciéndonos a nosotros. Ahora, la cantidad de geotextil que nosotros vamos a ocupar. ¿Cómo sabemos qué tanto vamos a ocupar nosotros de geotextil? Ok, entonces tenemos que el geotextil son las 50 piezas, la longitud son 300 y hacemos la división que son la longitud entre la cantidad de piezas y tenemos que son 6 piezas que vamos a ocupar. Entonces el material total son 6 piezas que vamos a ocupar de material geotextil. Posteriormente a eso tenemos el material, el acarreo del material, que es lo mismo que el anterior, que el subdren, que tenemos el relleno del material filtrante, que es 186.52, que es el valor que tenemos aquí arriba, por el desperdicio que como les decía ya viene preestablecido, que es de 0.08, dándonos un volumen de 14.92. Posteriormente a esto seguimos con el material compacto, que igual es el mismo resultado de aquí arriba. Tenemos que se va a multiplicar por un desperdicio de 0.08 y dándonos un valor de 7.68 metros cúbicos. En este caso, pues el acarreo del material será de 305.130, ya que será la suma del volumen del material más la suma con su desperdicio. Para hacer el cálculo tenemos que hacer jalar el valor de 305.130 por el 9 kilómetros, que es la distancia que nos habían mencionado que será para la arena, grava y piedra, dándonos un total de 2.746.168. Ese es nuestro total que pues nosotros debemos de tener en cuenta para pues acarrear
Y esa sería nuestra cantidad total de acarreo, que es 2746.168 metros cúbicos. Y como pueden apreciar, pues aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro geodren, que está con el material, con el geotextil, la tubería corrugada. Y pues en este caso, la diferencia que tiene lo que es un geodren con un subdren es que el geodren pues puede estar perforado o no. Y en este caso pues se utilizan, como aquí pueden apreciar en la imagen, geotextiles para impedir el paso de finos. Y pues esto sería la conclusión del ejercicio de subdren y geodren. Espero que haya sido de su agrado y de fácil comprensión.